Muy bien, mi nombre es Irminelis, así que gracias a todos por su puntualidad. Excelente, bienvenida Emily, Yamais. Le estamos otorgando unos minutitos con el permiso de todos ustedes para que los demás universitarios puedan también aprovechar esta videoconferencia. Así que estoy de este lado con ustedes y voy a mutear por un momentito el micrófono. Buenas tardes, estimados participantes. En esta semana, el 27 de este mes, se celebra lo que es el Día Escolar de la Cultura Tributaria. Y en honor a este día, pues esta semana vamos a tener este proyecto de Semana de Cultura Tributaria con todos ustedes, los universitarios, para que así puedan tener lo que es una conciencia tributaria. Y con la ayuda de ustedes, pues, esparcir lo que es la conciencia o concientizarlo con relación a la tributación. Buenas tardes, Emma. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Irmi Melis. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, recordándoles que, como ya tenemos un grupo, ya les había comentado anteriormente, que en el día de mañana ustedes, estimados, van a recibir un correo con un formulario, buenas tardes, con un formulario donde van a colocar el nombre correcto por el cual le van a emitir un certificado de participación, porque esta capacitación le van a otorgar a ustedes un certificado de participación. Y ustedes en este formulario van a colocar el nombre correcto por el cual ustedes desean que esté plasmado en este certificado. Recordándoles que, por favor, si en algún momento ustedes se dan cuenta de que tienen el micrófono encendido, a favor de apagarlo para que no haya ningún tipo de interrupción con la persona que les va a estar hablando, y también el facilitador donde él va a estar compartiendo con ustedes informaciones relevantes con relación a la videoconferencia o el impuesto de sucesiones y donaciones. Me deja saber, Luis, si se está escuchando bien, sin interferencia. Me dejan saber los demás, recordando que también puede ser la conexión a internet, que a veces tiene un ruido, mi querida, tiene un ruido. Tiene un ruido. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo solucionamos. Dame un segundito, por favor. Se fue el ruido ahí. Pero está bien, porque si el del disertante no tiene ruido, no hay gran problema. ¿Y ahora me escuchan mejor? Se escucha igual.
Persiste aún. Ok. Vamos a ver. Ahora sí se fue. Y ahora, estimados, ¿me escuchan mejor? Bien, ahora. Perfecto. Ahora perfectamente, sí. Pedro. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Ahora sí me dicen. Excelente. Lucas, ¿me dejas saber, por favor, para ver si se escucha muy Sí, bien? buenas tardes, Irminelis, ¿me escuchan? Ah, sí, te escuchamos en espera de los Per- en espera de Perfecto, los participantes, a ver si escuchan. estamos por acá listos. Ah, muy bien. Excelente. Se oye un pitido, Irminelis. Hay como una interferencia. Sí, parece, eso me estaban diciendo los participantes, que hay como una interferencia, pero dame un segundo. Está derritiendo del calor. Bueno, hola, que no te aceleras. Voy a tratar de poner otro audífono, un momentito, por favor. A ver si por aquí me escuchan mejor. ¿Me dejas saber, Lucas, si ya no hay interferencia? No hay, se escucha bien. Ah, perfecto. Parece que era el micrófono. Pues bien, mis estimados, mi nombre es Irminelis, bienvenidos sean todos ustedes a esta videoconferencia. Buenas noches. Se escucha muy bajito ahora. Ahora no se Ah, escucha bien alto. vamos a ver. Muy débil ahora el sonido. ¿Y ahora? No, igual, igual. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan mejor? Y ahora se escucha un poquito mejor. Mejor sí. Ok. Mejor, pero lejos todavía. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Después más adelante voy a tratar de arreglar lo que es el sonido. Les comentaba que gracias a todos ustedes por estar aquí en esta videoconferencia de sucesiones y donaciones. Mi nombre es Irminelis, pertenezco al Departamento de Educación Tributaria de parte del equipo de universidades. En el día de hoy, como ya este es su conocimiento, vamos a tener este tema
Quien lo va a impartir es el licenciado Lucas Valerio. Para que conozcan un poquito más, posee una licenciatura en Derecho de Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, también un diplomado de Administración Tributaria impartido por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT. Actualmente cursa la maestría de Legislación en Tierras en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. El estimado abogado local de la Administración Local de Santiago, apoyo legal de la Administración Local de Santiago de la Dirección General de Impuestos Internos, y forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Mientras el estimado Lucas va a estar desarrollando esta videoconferencia, les voy a compartir con ustedes enlaces relacionados con esta actividad. También, por favor, mantener los micrófonos en silencio, y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde sus inquietudes la van a compartir a través del chat, y de mi parte voy a ir entonces anotándola para así en el momento de la sección puedan ser aclaradas sus dudas. También recordarles que esta participación de ustedes va a tener un certificado de participación, y en el día de mañana ustedes van a recibir un correo para que en el mismo puedan poner de manera clara el nombre en el cual va a salir este certificado. Pues, sin más, vamos a dejarle el escenario al estimado Lucas para que inicie con esta capacitación. Bien, buenas tardes, jóvenes. Gracias, Irminelis. Por favor, me dicen en el chat si me están escuchando bien, con un sí, con un ok. Por favor. Excelentemente bien, excelentemente bien. Perfecto, entonces ya veo que me estoy escuchando perfecto. Cualquiera, bueno, ya con eso está bien. Gracias a los que me respondieron de inmediato. Entonces, bien, perfecto. Ya el que me escuche entrecortado entonces, o porque estoy muy pegadito aquí del router, o se entrecorte, por favor revisar su conexión a internet. Tal como ustedes han sido convocados, hoy vamos a estar hablando de los impuestos aplicados a las sucesiones y donaciones en este inicio de la Semana de la Cultura Tributaria con ustedes, estudiantes universitarios. Entonces, unas breves recomendaciones que ya Irminelis les adelantaba es mantener los micrófonos apagados para evitar distracciones o silenciados. Las cámaras las vamos a tener apagadas porque la transmisión de video consume mucha data. Entonces, para evitar una dilación o una interrupción, vamos a mantener tanto nuestra cámara como la de ustedes. Por favor, le pedimos mantenerlas apagadas. Al final, en el espacio de preguntas y respuestas, podrán realizar todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas con el tema que vamos a tratar. Según vayan pasando los slides, si les surge cualquier pregunta, usted la anota en el chat para que no se le vaya a olvidar hacerla al final. En ese mismo orden que usted la anote al final, valga la redundancia, Irminelis las estará leyendo y nosotros pues le estaremos dando respuesta. En el tema que vamos a tratar hoy, las donaciones y sucesiones, lo hemos dividido en dos partes. Primero vamos a hablar de las sucesiones y luego vamos a hablar de las donaciones. Pero primero vamos a ver un poco sobre lo que es la cultura tributaria, un poquito rápido. Se le llama cultura tributaria al conjunto de información y el grado de conocimiento que un país tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. La importancia de esta, en base a la recaudación y el sostenimiento del país, el elevado nivel de conciencia tributaria hará que la República Dominicana, un país diferente con muchas oportunidades de progreso para nuestros hijos, donde se reduzca o anule la evasión tributaria. Un país que tiene una cultura tributaria o una ciudadanía con cultura tributaria empoderada, pues va a ser un país que aporte de manera voluntaria, va a ser un país que no importando las circunstancias va a aportar, o sea, va a ser un ciudadano
que no importando la circunstancia va a aportar al Estado, y unos impuestos que se presentan por la ciudadanía de manera voluntaria, cuesta más barato recaudarlo, por ende habrá más recaudación en el Estado para los diferentes planes sociales y el gobierno mismo que se financia con los impuestos que recaudan y que tú y yo pagamos. Y al final esa es la meta, que los impuestos cada vez se recauden más y que sea más barato recaudar. Tal como ustedes fueron convocados, y valga la redundancia nueva vez, vamos a hablar de sucesiones y donaciones. Y tal como les adelantaba hace un ratito, vamos a hablar primero sobre las sucesiones y en un segundo momento vamos a hablar sobre las donaciones. El objetivo de esta capacitación es capacitarlos a ustedes a fin de que puedan dominar los conceptos básicos y procesos ante la Dirección General de Impuestos Internos relativo a los impuestos sobre las sucesiones y donaciones. Yo le agregaría también que es dejar en el subconsciente de ustedes una que otra idea básica a fin de que la misma sirva de pie para que usted siga investigando, siga formándose y siga buscando más conocimiento sobre los temas que aquí vamos a tratar. Como les adelantaba, en un primer momento vamos a hablar sobre las sucesiones. La base legal de las sucesiones en el ordenamiento jurídico dominicano, en lo que se refiere a los impuestos, está primero en la ley 2569 sobre sucesiones y donaciones, segundo en el Código Tributario Dominicano, como derecho supletorio, derecho común, el Código Civil Dominicano, la norma general 0280, la Dirección General de Impuestos Internos, amparada en el Código Tributario, en el artículo 32, en su facultad normativa que le da el código, establece lo que tiene que ver con impuestos. Se fue el audio. Tiene, como les dije, si no me yo lo escucho bien, que él tiene que verificar, por lo menos yo lo escucho bien. Tiene que verificar esa persona y por favor su conexión, porque yo estoy aquí muy cerquita del router y haciendo un paréntesis, Zoom, cuando uno se le va a ir el internet, como que da una alerta y te va poniendo en rojo, y estoy totalmente en verde. Así que por favor esa persona verificar su conexión. Y también, profesor, que cuando vayan a hablar, que escriban por el chat, que no interrumpan la exposición, por favor. Muchas gracias, muy buena acotación. Para no distraernos, recuerden que son 2 horas. Veo que tenemos acá presentes 121 personas, entonces sí, si comenzamos a hablar todos, vamos a tener problemas. Muchas gracias a lo que dice que se escucha bien. Ya por favor, no escribir nadie más porque ya entendemos que se escucha bien. Entonces, decíamos que en su facultad normativa la DGI ha establecido en cuanto a las sucesiones 2 normas. Una que es la 0280, que es para calcular el valor de las acciones cuando en una masa sucesoral se han dejado acciones como parte del patrimonio. Un poquito más adelante, para el que no sepa, vamos a explicar lo que es una masa sucesoral y vamos a explicar lo que es un patrimonio y cómo se forma. La norma general 0504 fue una norma establecida en el año 2004, porque con la reforma fiscal del 2004 se estableció un pago único unificado de impuesto a las sucesiones de un 3%. En la anterior legislación se pagaban distintos montos dependiendo de donde vivieran los herederos. Y los herederos que vivían, por ejemplo, en los Estados Unidos, llegaban a pagar hasta el 50% del valor de lo que habían heredado. Esta norma lo que vino a decir fue que con la entrada en vigencia de la nueva ley, todas las sucesiones que habían pagado ya por lo menos el 3% quedaban totalmente pagadas. No es una norma que esté en desuso, porque si aparece cualquier sucesión que todavía esté pendiente de ese tiempo, o sea, en el sentido de que fue liquidada antes de y esté pendiente de pago, pues se le aplica solo el 3% estableciendo esta norma. Entonces, ¿qué es una sucesión? Explicado en términos llanos, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que los sucesores herederos obtienen tras la muerte de alguien. Es sinónimo de herencia, o sea, son los bienes de la persona que falleció que van a pasar a favor de las personas que le heredan o de aquellos que pueden heredarle, y más adelante veremos lo que son las líneas
sucesorias. Es yo entrar en posesión de los bienes dejados por mi padre, mi madre, un hermano, etcétera, a quien yo puedo heredarle. El impuesto sobre las sucesiones recae sobre los bienes que ha dejado la persona que fallece y grava todos los bienes muebles e inmuebles con la existencia o no de un testamento situado dentro del territorio nacional, sin importar la residencia habitual del finado. Y esto lo vamos a explicar brevemente para descomponerlo y entenderlo. Primero vamos a saber qué son los bienes muebles. Explicado en términos sencillos, un bien mueble es todo aquello que tiene movilidad y que no está sujeto al suelo. Entiéndase, un vehículo de motor en su diferente denominación, tanto yates, carros, jipetas, camionetas, camiones, barcos, aviones. Y en otras denominaciones los bienes muebles son también cuentas bancarias, inversiones en bolsas, derecho de autor, ganado, cabeza de ganado, etcétera. Con la existencia de los bienes inmuebles, entonces, son aquellos bienes que están sujetos al suelo. Entiéndase, solares, locales comerciales, viviendas, apartamentos. Esos son los bienes inmuebles. ¿Qué es un testamento? Un testamento es el acto notarial mediante el cual una persona deja sus bienes, ya sea a un hijo o a otra persona que él decida dejar sus bienes. Muchas veces es escrito a mano por la misma persona o es dictado a un notario. Eso es el testamento. Y obviamente estos bienes, para que se le aplique la ley dominicana, tienen que estar dentro del territorio nacional por la soberanía plasmada en la Constitución, porque las leyes nuestras no aplican, por ejemplo, en los Estados Unidos, igual que las leyes de Estados Unidos no aplican en la República Dominicana. Y sin importar dónde reside el fallecido. El fallecido puede residir en Alemania. Si tenía una propiedad en la República Dominicana, tiene que ser liquidado los impuestos de acuerdo a la ley dominicana en la República Dominicana. Entonces, ¿quiénes están llamados a suceder o a heredar? ¿Quiénes pueden ser herederos o cuáles son las líneas de herencia? En la primera línea están los hijos. Esa clasificación que le dice ahí de legítimos y naturales, ya eso lo podemos obviar porque la Constitución ya eliminó, como todos somos iguales ante la ley, poco importa que usted sea legítimo, natural, o que usted sea, como decimos vulgarmente, un hijo de la calle, o que el hijo sea menor de edad, etcétera. Si Juan Pérez falleció, la primera línea de herencia son sus hijos en partes iguales. 2 hijos, 3 hijos, los hijos que haya dejado. En lo que le corresponde a él van a heredar los hijos. En la segunda línea, es bueno acotar aquí que cada línea entra a falta de la línea anterior. Por ejemplo, si no tenemos hijos, que son los que están en la primera línea, van a entrar la segunda línea. ¿Quiénes están en la segunda línea? Los ascendientes y colaterales. Y ahí mismo le dice, ante la inexistencia de descendientes. Los descendientes obviamente son los hijos. Los ascendientes son papá y mamá y los abuelos y los hubiere. Y los colaterales son los hermanos. Ahí heredan. Juan Pérez falleció, no tuvo hijos, le van a heredar un 50% sus padres si viven y un 50% los hermanos. Si los padres ya no están vivos, entonces todo va a ir a los hermanos. Si Juan Pérez fue hijo único y le sobreviven sus padres, todo va a los padres o aquel de ambos que sobreviva luego que Juan Pérez haya fallecido. En una tercera línea están los legatarios. Legatario es la persona que es nombrada heredero a través del testamento. Pero un legatario puede entrar conjuntamente con cualquier línea en razón del testamento. Porque aún Juan Pérez teniendo hijos, al momento en vida, él puede mediante testamento nombrar a una persona a la que él quiere dejar parte de su herencia en virtud de que esa persona le tenía cariño, por cualquiera de las condiciones que él entienda que puede dejar. En una cuarta línea tenemos el cónyuge supérstite. Eso es suponiendo que no hay hijos, que no hay padres, ni hermanos, ni tíos, ni primos, ni nadie.
y que no tiene un legatario tampoco nombrado por testamento, entonces entra el cónyuge supéstite. El cónyuge supéstite no es más que el esposo o la esposa que sobrevive. Esto de cónyuge supéstite es una palabrita en latín que viene propia del derecho, utilizada para denominar al esposo que sobrevive. Y suponiendo que esa persona era sola en el mundo, que ni siquiera se casó y falleció, entonces el Estado Dominicano va a entrar en posesión de esos bienes. Y esas son las líneas en las que se puede heredar y en las que están los sucesores, porque a falta de uno debe entrar el otro. Ahora okay. Bien, entonces las deducciones, voy a hacer un paréntesis para decirle que estamos dando aquí una parte como teórica. Ustedes ven que todo es teoría. Al final de esta parte de las sucesiones vamos a ver una parte práctica, igual que al final de la parte de las donaciones. Entonces, de la masa sucesoral. Y aprovecho, como ya hablamos de lo que son bienes muebles y bienes inmuebles, para explicarle lo que es la masa sucesoral. La masa sucesoral se forma de todos los bienes dejados por el fallecido. Juan Pérez falleció y dejó un vehículo, dejó una casa. Entonces la masa sucesoral de Juan Pérez es ese vehículo y esa casa. Es el conjunto de bienes dejados por Juan Pérez, a lo que también llamamos masa sucesoral. Pero de eso, masa sucesoral, al final en la DGI, eso se convierte en un valor para poder aplicar el impuesto, que ahorita veremos cuáles son las tasas. Entonces, eso admite deducciones. ¿Qué es lo que hacen las deducciones o los pasivos? Que abaratan el impuesto a pagar, y ahorita en la parte práctica lo voy a explicar para que se entienda un poco mejor quizás de lo que se pueda entender ahora en la parte teórica. ¿Cuáles son esos deducciones o pasivos que se pueden hacer de la masa sucesoral? Tenemos lo que voy a mencionar a continuación y luego mencionaremos las reglas a las que deben estar sometidos estos pasivos para que puedan ser aceptados. Todo esto está plasmado en la ley 2569 y dice que pueden ser aceptadas como deducciones las deudas a cargo del fallecido que consten en escrituras públicas o privadas, los gastos de última enfermedad del causante. El causante es la persona fallecida. Los impuestos o derechos cuyo pago haya dejado pendiente el fallecido, el importe de las deudas mutuorias o gastos funerales, las prestaciones laborales que se produzcan por el fallecimiento del patrono o los créditos hipotecarios y sus garantías. Entonces, ¿a qué reglas deben de estar sometidas estas normas que hemos dicho? Entonces, primero, las facturas que soportan gastos funerarios y demás gastos admitidos, si son después del 2006, tienen que contener un número de comprobante fiscal. Las anteriores al 2006 no, porque los comprobantes fiscales entraron en vigencia en el año 2006. Entonces, este comprobante fiscal que contenga la factura debe ser de crédito fiscal o B01, que es el de crédito fiscal. Las deudas a cargo del finado no son consideradas, ya decíamos que son consideradas cuando consten en escrituras públicas, pero ¿cuándo no son consideradas? Cuando hayan sido constituidas por el causante en favor de presuntos sucesores del esposo, que es el cónyuge, o del legatario, que es el que hereda a través del testamento. O sea, Juan Pérez falleció, dejó un testamento en el cual él establece que él tiene una deuda de 5 millones de pesos con un hijo. Le voy a explicar luego por qué el legislador, y si se me olvida me lo acuerdan, por favor, establece que esto no puede, bueno, se lo voy a explicar de una vez para no ir dejando cosas para el final. Ustedes saben que el programa es en vivo. Porque al final, si el pasivo es mayor que el activo, la deuda desaparece. Y cuando el pasivo, como es deuda, si es 1 millón y el activo, que es los bienes que hay, solamente son 900,000 pesos, entonces no hay impuesto a pagar según lo que establece la ley.
Si esto se permite, Juan Pérez, que tiene conocimiento de esa ley, dice, bueno, yo tengo bienes por 100 millones de pesos. Mis hijos tendrían que pagar aproximadamente 3 millones de pesos, 4 millones de pesos por la sucesión. Déjame dejar esta cláusula para también eximirlo del impuesto y poner que yo tengo una deuda de 110 millones con 2 de ellos, por ejemplo, a cada uno le debo 55 millones. Por eso el legislador estableció esto en la ley. Cuando la exigibilidad dependa de la muerte del causante, tampoco es admitida. Por ejemplo, cuando la exigibilidad de la deuda depende de que el causante se haya muerto, es el seguro de vida. O cuando fueren reconocidas por acto de última voluntad del causante, ahí aplica el mismo ejemplo que poníamos en el primer punto de este subtema. Bien, los gastos funerarios no incluyen monumentos y accesorios, que el decuyo es otra palabrita en latín, que son términos de derecho que se utiliza para nombrar al fallecido, finado, muerto, todos son sinónimos. Lo haya dispuesto en un acto de última voluntad o testamento. O sea, se murió Juan Pérez y la familia decidió hacerle un mausoleo, buscar una banda de violinistas que tocara en el velorio, en el velatorio, etcétera. Esos gastos no son admitidos. Ahora, Juan Pérez falleció, dejó un testamento en el cual él establece, entre todas las demás cosas, que él quiere que se le haga un mausoleo, que el velorio se contrate tal o cual banda, que se haga de tal modo. Entonces, en ese sentido, sí, esos gastos, por llamarlo en un sentido, en extravagancias, entonces sí son admitidos. Los gastos sobre los inmuebles también son admitidos, pero para ser admitidos, el inmueble que sirva de garantía a los créditos hipotecarios debe estar en territorio nacional, o sea, en territorio dominicano, por lo que le decía de la aplicación de la ley en territorio dominicano, y nunca la deducción debe superar el valor del inmueble. Esto nunca va a pasar, que la deducción supere el valor del inmueble, porque siempre el fallecido, al momento de fallecer, valga la redundancia, ha realizado algunos pagos. Además, el banco siempre presta por debajo del valor del inmueble. Es bueno acotar también que cuando se lleva a la Dirección General de Impuestos Internos, la certificación que acredita el préstamo hipotecario, la misma debe establecer si dicho préstamo tenía o no seguro de vida, porque si tenía seguro de vida, no es tomado como un pasivo, ya que el seguro de vida cubre en su totalidad el préstamo. Las prestaciones laborales generadas en razón del fallecimiento de la persona o del decuyo, que ya hemos dicho que es el muerto, el fallecido, se deben sustentar en los respectivos contratos de trabajo que la sustentan. No es que Juan Pérez falleció y nosotros como herederos vamos a decir que Juan Pérez tenía 20 empleados a los cuales se le debe prestaciones. Esas prestaciones hay que admitirlas como pasivo. Hay que demostrar eso con los respectivos contratos de trabajo debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿quiénes deben pagar los impuestos sucesorales? Los impuestos sucesorales deben ser pagados por los sucesores, legatarios o responsables. Ya hablamos de los sucesores, ya hablamos de los legatarios, pero ¿quiénes son los responsables? Supongamos que en una sucesión uno o varios de los herederos o todos son menores de edad. Entonces, el menor de edad ante la ley hasta que no cumpla los 18 es un interdicto legal o es una persona que no tiene capacidad legal. Entonces, el responsable es el tutor, madre o padre de ese menor ante la Dirección de Impuestos para pagar ese impuesto. A eso se refieren con responsables. La tasa a pagar del impuesto sucesoral es de un 3% sobre la masa sucesoral. Ya explicamos lo que es la masa sucesoral luego de realizadas las deducciones que ya explicamos, y ahorita en la parte práctica vamos a ver todo esto con un poquito más de detalle. Bien, ¿cuándo está exento el impuesto a las sucesiones? Y esto es una parte en la que yo siempre digo que esta ley necesita ser modificada porque esto es irrisorio. Por ejemplo, está exenta cuando el monto dejado sea inferior a 500 pesos siempre que se trate de pariente no directo. Pero se murió Juan Pérez. Un hermano no va a presentar una determinación de herederos a fin de
cobrar 500 pesos que Juan Pérez dejó en una cuenta bancaria cuando un acta de nacimiento cuesta 400 y un acta de defunción 400. Un acto de determinación de heredero cuando mínimo cuesta 4 o 5 mil pesos. Entonces, eso no tiene razón de ser ya. Lo que pasa es que esta ley es del 65, del 59, perdón, y en aquel entonces eso era un precio razonable. Cuando sea un hijo el heredero, el padre, entonces estamos hablando de 1.000 pesos, pero también sucede el mismo ejemplo que en el primero. En el primer ejemplo le mencionaba a los hermanos como un familiar no directo. Rectifico de una vez, los hermanos, padres e hijos son familiares directos. Un no directo ya vendría siendo un tío, un primo, un cónyuge o un legatario. Bien, el bien de familia instituido por la ley 1024-28, reformado por la 56-1061 y la última reforma, la 339-68, también está exento de el pago de impuestos sucesorales. ¿Qué es un bien de familia? Esa ley 1024 establece que el esposo y la esposa podrán tomar uno de los bienes que poseen y constituirlo en un bien de familia. ¿Qué significa esa figura jurídica llamada bien de familia? Que ese inmueble sobre el cual recae la figura no puede ser embargado, no puede ser enajenado, o sea, no puede ser distraído si un tribunal luego no pronuncia el levantamiento de esa figura de bien de familia. Esto se hace para evitar que un inmueble que ha sido utilizado como bien de familia para proteger los hijos sea embargado o distraído por deuda de los padres o vendido por los padres en detrimento sobre todo de los menores. Si ustedes han visto, han tenido en sus manos un título de algún inmueble que haya sido donado por el Estado, verán que en el 99% esos inmuebles dicen que son donados y constituidos como un bien de familia o se dona como un bien de familia en favor de los señores fulano o del señor mengano sutaneo. Esto porque el Estado cuando dona lo hace para promover el bien de familia, o sea, para que el bien se mantenga en la familia. Los seguros de vida del fallecido también están libres de impuestos y los legados dejados por testamento a establecimientos públicos, a instituciones de caridad. Estas son las llamadas ONG o instituciones sin fines de lucro. Los fondos de pensiones dejados por una persona fallecida también están exentos del pago. Estos son los fondos de las AFP. Bien, la declaración jurada, y aquí vamos entrando en materia de lo práctico. Decíamos que la declaración jurada paga un 3%. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es el plazo para que pague ese 3%? Establece la ley que Juan Pérez falleció y los herederos o continuadores jurídicos, también que es sinónimo del heredero o del que continúa, tienen 90 días para presentar esa declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos sin que la misma le tome recargo por declaración tardía. Ahorita veremos una tablita de cómo aplica el recargo por declaración tardía. Pero ¿qué pasa? Que en esa misma facultad normativa que le da el Código Tributario a la Dirección General de Impuestos Internos estableció unas prórrogas. La ley 2569, cuando establecía estos 90 días, en ese mismo artículo, en un párrafo, dejó establecido que la Dirección General de Impuestos Internos también pudiera establecer por norma alguna prórroga al respecto. Haciendo uso de esta facultad, combinada con la facultad que del Código Tributario, la dirección estableció 2 prórrogas. Suponiendo que van 80 días, 85 días, si usted no ha conseguido todos los documentos porque hay documentación fuera del país, entonces usted pide una primera prórroga de 60 días. Ya esa se agrega a los 90 y se convierten en 150 días. Suponiendo que van 140 días, 135 y usted no ha conseguido, entonces usted pide una segunda de 45 días y ya se convierten en 195 días. Los documentos que usted no consiguió en 195 días es porque no está haciendo diligencias. En ese sentido, las prórrogas no son automáticas. El contribuyente tiene que solicitarla dentro de plazo. O sea, cuando digo contribuyente me refiero al heredero. Entonces, una vez aclarado eso, ¿cuáles son los requisitos para solicitar, para presentar la determinación de
del impuesto a pagar por una determinación de heredero. Los que me siguen desde una PC o una laptop verán en la parte inferior derecha el formulario pequeño. Los que me siguen desde un dispositivo celular no podrán apreciarlo porque nosotros desde lo que estamos de computadora incluso lo vemos muy pequeñito. Pero ese es el formulario llamado Declaración Jurada de Sucesiones o SD1. Debe ser llenado, notariado y firmado por el declarante. ¿Qué le vamos a agregar a ese formulario? Copia de los títulos, documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles que vayamos a presentar. Si vamos a presentar un inmueble, le agregamos copia del título. Si vamos a presentar una cuenta bancaria, agregamos original de la certificación de esa cuenta. Y así sucesivamente. Copia del acta de defunción del fallecido. Copia de cédula del fallecido si todavía la tienen, porque a veces la Junta se queda con ella. O sea que eso aplica si usted la tiene. Copia del acta de matrimonio, aplica si la persona fallecida era casada. Copia del testamento en caso de que exista. Copia de la cédula de identidad o pasaporte de los herederos. Copia de las actas de nacimiento de los herederos o beneficiarios. Certificaciones bancarias, ya le hablamos que tienen que ser originales. Y las facturas, tal como hablábamos en la parte de los pasivos que sustentan gastos, deben contener comprobante fiscal y de crédito fiscal, que es el B01. Si el proceso es gestionado por un representante, debe tener un poder o una carta de autorización. Estos documentos deben ser depositados en la administración local que corresponda. ¿Cómo yo determino la administración local a la que yo correspondo? Eso es sencillo. Cada administración tiene su jurisdicción. Por ejemplo, yo presto servicio a la administración local de Santiago, que se encuentra en la carretera Duarte Camino Licey. Esa tiene una serie de sectores de Santiago, donde está Gurabo arriba, que es donde Gurabo al medio, que es donde yo resido, y cualquier fallecido de esta zona, entre las demás como Licey, Puñal, etcétera, que fallezca ahí, pertenecen presentar a esa administración. Miraflores, que es otra administración que se encuentra aquí en Santiago, le corresponde el centro de la ciudad, Navarrete, por mencionar algunos pueblos, y entonces cualquier fallecido en esa área, los herederos deben presentar ahí. Si usted se encuentra en el distrito, por ejemplo, y usted está por la zona de la Máximo Gómez, y el fallecido falleció por ahí, entonces debe presentar en la Máximo Gómez. En el Gran Santo Domingo, el distrito, hay varias administraciones por la cantidad de personas que residen. Pero, por ejemplo, si usted está en Barahona, en Asua, en Puerto Plata, que son provincias que hay una sola administración, no es difícil de determinar, porque si falleció en Puerto Plata, usted simplemente se dirige a la única administración que hay. En Santiago, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, el distrito, pudiera ser un poquito más difícil, en sentido de que si usted no es un contribuyente recurrente, y como hay varias administraciones, saber, pero simplemente basta que usted se dirija a cualquiera, y si no es a esa, ahí le van a indicar. Ahora, ¿qué sucede si la persona falleció fuera del país? En ese sentido, la normativa interna de la Dirección General de Impuestos establece que los herederos lo pueden presentar en la administración que más le convenga. ¿Por qué? A veces la persona falleció en Estados Unidos, estaba inscrita en una administración en Santo Domingo, porque quizás residió un tiempo en Santo Domingo, pero los herederos hacen vida en Asua, porque ahí tienen familia, quizás la familia de las esposas si son varones, o de los esposos si son hembras, y se le hace más fácil presentarlo allá. Entonces vienen y declaran sus impuestos ahí, porque ahí es que vienen, ahí es que hacen vida, etcétera. Y por eso cuando fallecen fuera del país, lo pueden presentar en la administración que más le convenga a los herederos. Entonces, les decía ahorita de la importancia de presentar los impuestos dentro de los 90 días o dentro de las prórrogas si no se ha solicitado si se solicitaron las mismas. ¿Por qué? Y vamos a tomar como ejemplo, pero así sucesivamente usted lo pone. Llegó el día 91, usted se presentó a la administración a hacer la declaración, pero ya los 90 días se habían vencido. Entonces, un día después y hasta un mes, ya esa sucesión cogió un 10% de recargo del valor del impuesto. ¿A qué nos referimos con el valor del impuesto? Ya dijimos que es un 3% a pagar. Imagínense que lo dejado por Juan Pérez son 1 millón de pesos, 100 mil pesos, para poner un ejemplo sencillo.
El 3% de 100,000 estamos hablando de 3,000 pesos, pero ya como usted se presentó después de vencido el plazo de los 90 días, eso tiene un 10% del valor de recargo del valor del impuesto. A esos 3,000 pesos, el 10% de esos 3,000 pesos, estamos hablando de 300 pesos. Entonces, en vez de usted pagar 3,000, ya va a pagar 3,300 cuando se le entregue esa liquidación. Pero si pasó de un mes y hasta los 3 meses, entonces usted va a pagar un 20% del valor del impuesto. Si pasó de 3 meses hasta 6 meses, va a pagar un 25%. De 6 meses a 9 meses un 30%, de 9 meses a un año un 35%, y a partir del año ya indefinidamente un 50% del valor del impuesto. ¿Qué significa esto? Que Juan Pérez falleció en el 2021, nos presentamos en el 2022, entonces en vez de un 3 vamos a pagar un 4.5, porque como el recargo después de un año agrega el 50% del valor del impuesto, el 50% de 3 es 1.5 sumado a 3 da 4.5. Pero usted se presentó 10 años después y va a pagar el mismo 4.5 porque ya después de un año solo agrega un 1.5 o el 50% de el valor del impuesto. Por eso la importancia de presentar a tiempo. Si usted no puede presentar, pedir las prórrogas, y si pidió las prórrogas, tratar de presentar dentro de las mismas. Hemos llegado entonces a la parte práctica total. Y lo que vamos a hacer aquí es, de manera mental, hacer un breve calculito de un impuesto sencillo que vamos a plantear, pero yo de manera breve quiero hacer aquí 2 acotaciones para que el ejemplo que vamos a poner se entienda. Yo les decía que iba a explicar cómo se forma el patrimonio. El artículo 1401 del Código Civil establece lo que entra y lo que no entra dentro del patrimonio de la comunidad legal de bienes. Nosotros recordaremos en términos común, porque todos hemos presenciado un matrimonio, que el padre o el matrimonio civil, el oficial civil dice, en la salud y en la enfermedad y en las buenas y en las malas. Porque lo que los esposos procrean es de ambos. Y así sucede con el patrimonio. Entonces, ¿qué entra y qué no entra? Establece el Código Civil. Entran todos los bienes muebles que los cónyuges tenían al momento de firmar el contrato de matrimonio. Y ya hablábamos de los bienes muebles. Juan Pérez tenía un carro. Teresa Gómez, que va a contraer matrimonio con Juan Pérez, tenía una cuenta bancaria. Al momento de contraer matrimonio, ya el carro de Juan pasa a ser 50% de Teresa y la cuenta de Teresa pasa a ser 50% de Juan. Pero ¿qué no entra? No entran aquellos inmuebles que los contrayentes tenían antes del matrimonio. Juan Pérez, además del carro, tenía un apartamento. Entonces el carro entra a la comunidad, pero ya el apartamento continúa siendo un bien propio de Juan, porque los bienes inmuebles antes del que son comprados antes del matrimonio no entran a la comunidad. Tampoco entran aquellos bienes inmuebles que son recibidos por sucesión o donación, si se estipula que la donación se hace como un bien propio a la persona que lo recibe. Eso lo estaremos viendo con más detalle cuando hablemos de las donaciones. Pero supongamos que ya Teresa y Juan contrayeron matrimonio, el padre de Teresa falleció y le dejó un apartamento. Entonces ese apartamento siempre va a ser un bien propio de Teresa porque ella lo adquirió mediante herencia. Ahora entran, ya como les dije, los bienes muebles que tenían al momento del matrimonio y los bienes inmuebles que procreen durante el matrimonio. ¿Por qué la importancia de esa comunidad legal de bienes? Se las voy a explicar ahora con un ejemplo sencillo. Vamos a imaginarnos que Juan Pérez es una persona soltera, que tenía un apartamento, que tenía 2 hijos, que falleció. Los 2 hijos van a presentar el impuesto sucesoral. Lo presentan. Entonces se liquidaría de la siguiente manera. El 100% de una porción de terreno, del solar tal, porque todo eso tiene una designación posicional o un número de manzana solar o de parcela, tal, unidad funcional tal, etcétera, etcétera, por un valor, vamos a poner un valor ficticio de $1 millón. Entonces tenemos bienes inmuebles por $1 millón. En cuanto a los bienes muebles, no tenemos, pero la ley en el artículo 28 establece lo siguiente, la ley 2569, que no habiendo bienes muebles declarados o aún habiendo bienes muebles declarados,
el que sea mayor de los dos se tomará como valor el 10% del valor de los bienes inmuebles. Si no tenemos bienes muebles declarados, seguimos con el ejemplo del apartamento de 1 millón, ya tenemos el valor de los bienes inmuebles, que es 1 millón, tenemos el valor, entonces el 10% de eso son 100,000 pesos. Para tener el total de la masa sucesoral de bienes muebles e inmuebles, sumamos los 100,000 pesos más el millón y tenemos 1.100.000. A eso le aplicamos entonces el 3% y nos va a dar aproximadamente 33,000. Si hubiese sido un inmueble procreado en la comunidad legal de bienes, el cónyuge que sobrevive no es heredero, es copropietario. Y los 2 hijos de Juan Pérez, aunque sean hijos de Teresa, solamente van a entrar en posesión del 50% del inmueble, porque se liquidaría el 50% de un inmueble. Se describe el apartamento, dice que costaba 1 millón, cuyo 50% son 500,000 pesos. Tenemos como valor de los bienes inmuebles 500,000 pesos. Cuando nos vamos al 10% para bienes muebles, tenemos 50,000, por lo ya explicado, sumada la masa sucesoral, tenemos 550,000. Entonces eso nos va a dar al final a pagar aproximadamente unos 16,500 pesos. La importancia de los pasivos, ¿dónde está? Imaginemos en cualquiera de los 2 ejemplos, pero vamos a tomar el primero. Juan Pérez soltero, falleció, dejó el apartamento de 1 millón, tenemos la masa sucesoral ya sumada de 1.100.000. Ahora, Juan Pérez tenía un crédito en un banco, un préstamo personal de 500,000 pesos, que no tenía seguro de vida, y los hijos presentaron ese pasivo con esa certificación bancaria que establece que no tenía seguro de vida. Entonces vamos a decir pasivos de o el préstamo tal, 500,000 pesos. Entonces, la masa sucesoral en este caso va a ser igual al total de bienes muebles e inmuebles menos el total de pasivos. Tenemos un total de masa. Lucas, discúlpame, ¿tú estás proyectando alguna información? No, lo que se ve determinación de heredero. De impuesto. Ajá, de impuestos. Eso, Okay. Como No, no está tenemos bien. pantalla, lo estamos diciendo hacia... Sí, era para confirmar eso, está bien, muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, ya sumado, decíamos que el total, la masa sucesoral en este caso va a ser igual al total de bienes muebles e inmuebles menos el total de pasivos. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Al 1.100.000, que es el activo de la masa, le vamos a restar el pasivo, que son 500, y ¿qué nos va a quedar? 600,000 pesos. Entonces, a esos 600,000 pesos es que le vamos a aplicar el 3%. Ya 3 por 2 son 6. Entonces, el que va a recibir la masa sucesoral estaría pagando aproximadamente 15,000. Estaríamos hablando de cerca de 18,000 pesos. Discúlpenme la cifra, que las matemáticas, ustedes saben cómo es. Entonces, ¿qué sucede si es por un testamento? Y aquí también aclaro algo, y veo en el chat que ahorita al principio alguien hacía una pregunta de qué porcentaje se puede donar en un testamento. El Código Civil, por ahí por el artículo 913, hace una reserva legal para evitar que el padre pueda dilapidarlo todo o regalarlo, dilapidarlo no, perdón, no es la palabra, regalar todo mediante el testamento y dejar los hijos desposeídos. ¿Y qué dice ese artículo? Que si Juan Pérez falleció y al momento del fallecimiento tenía un solo hijo, mediante testamento o acto de donación, mediante testamento, él solamente puede donar el 50% de sus bienes. O sea, de ese apartamento de 1 millón, él podía donarle la mitad del apartamento. Si Juan Pérez tenía 2 hijos, dice esa legislación, él podía donar el 33%, pero si tenía 3 hijos o más, solamente puede donar el 25%. O sea, ese apartamento, Juan Pérez dice, nombro legatario universal. Legatario universal es propietario total de lo que yo he dejado a Menganito. Pero Juan Pérez tenía 3 hijos. Menganito no va a entrar en posesión del inmueble total. Va a entrar en posesión de lo que la ley le permite, o va a recibir lo que la ley le permite, que es un 25%. El otro 75% va como una reserva para los herederos. Pero si no hay herederos en la primera línea, que son los hijos, que para los únicos que la ley hace reservas, entonces lo puede, vamos a decir, dispersar de la manera que él guste o distribuir de la manera que él guste entre los legatarios.
Una vez notificada esa declaración de impuestos, los herederos tienen 30 días para realizar el pago. Para realizar el pago no hay prórroga. Vencido esos 30 días, va a comenzar a coger recargos e intereses. A razón este recargo de los recargos normales, un 10% el primer mes o fracción de mes y un 4% sucesivo a partir de ahí y un 1.10% de interés. Sí, antes de que se me vaya para no dejar, si hay un bien mueble declarado, por ejemplo, Juan Pérez tenía el apartamento y tenía un carro y él era soltero, el apartamento cuesta $1.000.000 de pesos, el carro cuesta 100.001 pesos, entonces ya 100.001 pesos es una cantidad mayor a lo que establece la ley de tomar el 10% del valor de los bienes muebles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ese artículo ni siquiera lo mencionamos en el pliego, describimos el bien mueble, describimos el vehículo, sumamos el vehículo y el bien inmueble y al total a la masa le aplicamos el impuesto debido. Pero si el vehículo cuesta 90.000 pesos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Describimos el vehículo, le asignamos el valor, describimos entonces que, pero de acuerdo a lo que establece la ley en el artículo 28, tomar el 10% del valor de los bienes muebles porque es un valor mayor. Al final, para sumar, entonces no sumamos el valor del vehículo, sino que simplemente tomamos el valor del inmueble, el valor de lo que establece el artículo 28 de la ley, y el vehículo queda en el pliego de manera enunciativa para que luego los herederos lo puedan transferir. Porque si no, no aparece, después le van a pedir que haga un adicional y ya ahí el adicional sí el vehículo va a pagar porque es lo único que se va a colocar como bien en la declaración adicional. Cuando simplemente hay bienes muebles declarados, no hay inmueble, se coloca en el pliego bien inmueble, abajo se le pone la coletilla no declarado, se pone bien inmueble y se comienza a describir todos los inmuebles. Entonces ahí la masa sucesoral simplemente estará formada por bienes muebles y se aplica el descuento de los pasivos según hemos explicado, si existieren. Hasta ahí la parte de las sucesiones. Veo que anotaron en el chat muchas preguntas, no os desesperen porque al final las vamos a contestar todas las que la noche nos permita. Y en el entendido de que es nuestro compromiso tratar de responderlas todas. Vamos a comenzar ahora a hablar del impuesto sobre las donaciones, pero disculpen y retrocedo un poquito. También de la parte práctica, si algo no se entendió, aunque no sea una pregunta que ustedes quieran decir, puedes repetirme tal parte, puedes decirme por qué salió esto aquello. Al final también en esa parte de preguntas y respuestas lo podemos hacer. Yo sé que voy un poquito como medio rapidito, pero en esta parte es porque el contenido es un poco amplio, como ustedes han visto. Ustedes son muchos y lo interesante de esto, además de la presentación, es responder las preguntas al final, porque ahí es que se da el intercambio entre ustedes y nosotros y ahí aprendemos más ustedes y nosotros. Pero también, si cualquier cosa no quedó muy clara, al final me dice, mira, dijiste tal cosa, me la puedes repetir, y con todo el gusto del mundo y lo que el tiempo nos permita, pues le repetiremos. Una vez hecho ese paréntesis, entonces vamos a hablar ahora del impuesto sobre las donaciones, que es un poco más breve que el de las sucesiones. Bien, vamos a cerrar esta pantallita. Okay. Bien, el impuesto a las donaciones aplica en toda transmisión de bienes hecha por actos entre vivos. Y aquí viene la primera diferencia con el impuesto a las sucesiones. Yo sucedo a una persona que ha fallecido. Tú sucedes a una persona que ha fallecido o heredas. La donación es un acto entre vivos. Juan Pérez decide regalarle a Juana Pérez que está viva. Y eso lo hacen mediante un acto notarial. Eso va de manera gratuita. Juan Pérez dice, yo Juan Pérez, generales dominicanos, etcétera, etcétera, por medio del presente dono a la señora Juana Pérez y le coloca a las generales de ahora y para siempre el inmueble que se describe a continuación. Describen el inmueble, el notario dice que es la forma en que Juan Pérez acostumbra a firmar, legaliza esa firma y el donante, el donatario no tiene ni siquiera que firmar porque se presume aceptada la donación con el simple acto de donar por parte del donante. El donante es la persona que realiza el regalo. Usted tiene un celular y se lo da a cualquier persona, usted es el donante.
o el que hace el regalo. El legatario es la persona que recibe el regalo. Juan Pérez le da a Juana Pérez un apartamento, Juan Pérez es el donante, Juana Pérez es la donataria. Siempre recuerden, donante, el que da el regalo, donatario, el que lo recibe. Y esto graba obviamente esa transmisión de donación de ese acto hecho entre vivos, o sea, lo que se transfiere, ya sea el apartamento, ya sea el vehículo, ya sean las acciones. O sea, todo bien mueble o inmueble que se esté transfiriendo. La tasa a pagar del impuesto sobre las donaciones, la ley 2569, 59, perdón, ha situado que dicha tasa sería la tasa vigente para el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Actualmente la tasa vigente, según lo que establece el Código Tributario para las personas jurídicas o empresas, es de un 27% del impuesto sobre la renta. Por ende, entonces esta tasa de donación es de un 27%. ¿Hay alguien con un micrófono encendido, por favor? Bien, entonces, ¿quiénes deben de pagar ese impuesto? Pues debe de pagarlo el donatario, la persona que recibe el regalo, salvo que en el acto el donante estipule que él se va a hacer cargo también de pagar el impuesto. Generalmente, cuando una persona se va a hacer cargo también de pagar el impuesto de donación, no lo estipulan en el acto, sino que se manda a liquidar. Una vez se liquide, pues realiza el pago. Pero la ley establece que corresponde a la persona que recibe el regalo. Bien, exenciones. Al igual que las sucesiones, las donaciones también están exentas de están sometidas a exenciones. Estas son las siguientes: las donaciones que sean hechas a establecimientos o instituciones de caridad, que ya vimos las ONG o instituciones sin fines de lucro, y las de utilidad pública reconocida por el Estado, que son las mismas ONGs. Las donaciones hechas para fomentar el bien de familia, que ya les decíamos lo que era un bien de familia. Entonces, ¿qué debe hacer una institución sin fines de lucro que recibe una donación, o el que recibe una donación hecha para fomentar el bien de familia? Aunque esta exención está expresamente dicha en la ley, la misma ley ha establecido que las exenciones solo las puede otorgar el Ministerio de Hacienda como jefe de la economía del Estado, o superior de la economía del Estado, o rector de la economía estatal. Entonces, esa exención debe ser tramitada por Hacienda. Una vez Hacienda acepta la exención, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que ellos estipulan, envía una comunicación a la Dirección General de Impuestos, que entonces transfiere el bien al propietario exento. Y las donaciones de igual o inferior a 500 pesos, pero imagínese usted ya quién va a declarar que ha recibido una donación de 500 pesos. Esto aplica el mismo ejemplo que decíamos en las sucesiones. Bien, las donaciones, veíamos que las sucesiones tenemos 90 días para declararla y 2 prórrogas que podemos solicitar. En el caso de las donaciones solamente tenemos 30 días. Y en este caso la Dirección de Impuestos no estableció prórrogas, aunque tiene la facultad, como ya vimos. Entonces, a partir que se constituyó el acto de donación, a partir de la fecha de ese acto, usted tiene 30 días para declarar esa donación. Esa donación se declara en el formulario SD3 y también se va a declarar siguiendo las reglas de jurisdicción de administraciones locales. En este caso va a ser en la administración local del donatario, o sea, de la persona que recibe el regalo, igual que la sucesión, luego de notificada, tiene 30 días para pagar. Aquí no aplica nada de eso de la comunidad de bienes, ni nada por el estilo. Juan Pérez le donó a Juana Pérez el apartamento cuesta $1 millón de pesos, liquidado el impuesto dentro de los 30 días, Juana Pérez va a pagar el 27%, que son 270,000 pesos. Aquí no se calcula valor de bienes muebles, aquí simplemente se calcula el valor del inmueble o del bien mueble donado.
Los requisitos, perdón, que no se mencionan aquí son para esto: llenar ese formulario, ese D3 debe estar debidamente notariado, debe estar firmado también por el donante y por el donatario, copia de cédulas de ambos, donante y donatario, y copia del título del inmueble o de la matrícula del bien mueble, o de copia del título que ampare lo que se esté donando, y presentarlo a la administración local correspondiente según las reglas ya explicadas. Bien. Para fines de impuestos sobre la renta, y esto está en el artículo 288, inciso 5, si la memoria ahora no me falla, del Código Tributario, sobre las acápites que se pueden descontar las empresas del pago de su impuesto sobre la renta, o de las deducciones que son admitidas para abaratar lo que es el pago del impuesto sobre la renta. Y aquí habla de que para fines de impuestos sobre la renta, las personas o instituciones que realicen donaciones a instituciones de bien público o dedicadas a obras de bien social o caritativa, religiosa, literaria, artística, etcétera, que son las llamadas ONG o organizaciones sin fines de lucro, podrán deducir hasta un 5% de la renta neta imponible del ejercicio después de efectuada la compensación de la pérdida proveniente del ejercicio anterior. ¿Qué significa todo esto? Sencillo. La empresa X le hizo una donación a la ONG Y o a la institución sin fines de lucro Y de 50,000 pesos. ¿Qué pasa? La ONG, como dice más debajo, le emite un comprobante estableciendo un comprobante de crédito, un B01, que recibió esa donación. Eso fue ahora en el 2022. Entre enero y abril, las empresas tienen 120 días para hacer su declaración. Entre el 1 de enero, la que cortan el 31 de diciembre, entre el 1 de enero y el 30 de abril, ellos declaran sus impuestos. El impuesto a pagar, luego de realizar todas las deducciones y todo, le da 1 millón de pesos. ¿Qué pasa? Que ellos dicen, sí, pero también tenemos este comprobante fiscal que nosotros le donamos 50,000 pesos a tal ONG. Esos 50,000 pesos vienen siendo el 5% del millón, entonces ellos solamente tendrían que pagar 950,000. Pero ¿qué pasa? Que ellos donaron 300,000 pesos, fue, y está contenido en el comprobante, pero la ley nada más establece que es hasta el 5%. De esos 300,000 se van a coger 5% del impuesto sobre la renta, que en este caso serían 50,000, y se lo vamos a descontar. Pero si usted debía 5 millones, el 5%, estamos hablando de 250,000, y usted donó 250,000, se le van a donar eso, se le van a eliminar esos 250,000 del impuesto. O sea, es el 5% del total del impuesto a pagar. Bien, la ley 2569 también en el artículo 17 establece lo que es una presunción de donación para ciertos actos que hablaremos más adelante aquí mismo en este slide. Y cuando se dan entre, o sea, y hasta prueba en contrario, se presume como donación hasta prueba en contrario, los actos que se enumeran a continuación cuando son concluidos entre parientes en línea directa, o sea, de padre a hijo, siempre que el beneficiario sea un descendiente, línea directa, padre, hijos y hermanos, siempre que el beneficiario sea un descendiente. No aplica cuando un hijo le está vendiendo a un papá, porque ahí es entre ascendientes. Y la ley es clara entre descendientes, entre cónyuges en los casos permitidos por la ley, y entre colaterales del segundo grado, que ahí es cuando entran también los hermanos. Los actos de venta son los primeros que la ley presume donación. Juan Pérez le está vendiendo a Juana Pérez un inmueble. El primer filtro que estableció la Dirección General de Impuestos Internos para que se demuestre la prueba en contrario de que fue una venta es que sea mayor esa venta en el acto al 75% del valor del inmueble en la tabla de la Dirección General de Impuestos Internos. Tabla uno le llama comúnmente a la base de datos de impuestos internos. Y si el inmueble en la base de datos de impuestos internos cuesta 1 millón de pesos, el 75% son 750,000, entonces el acto de venta tiene que estar suscrito por una cantidad mayor o igual a los 750,000 pesos. Segundo, que haya una prueba de pago fehaciente, o sea, que Juana Pérez, que fue la compradora, aporte una copia de cheque, una transferencia bancaria, un envío, un depósito que establezca el monto, la fecha
y que el mismo fue para compra del inmueble y describa el inmueble. Si no se cumplen con esos requisitos, entonces se va a mantener la presunción de donación. Y usted tendría dos maneras de resolverlo. O desisten de la venta, porque nadie está obligado a lo imposible, dice la Constitución, y como una venta paga un 13 y una donación un 27, quizá la compradora, en este caso que se le mantiene la presunción de donación, no pueda pagar el 27%. En ese caso se puede dejar sin efecto el acto o pagarlo como una donación, se liquida la donación como tal y se le aplica entonces el 27%. Ahora menciona unos actos que nunca llegan a la Dirección General de Impuestos, porque los actos de constitución o modificación de sociedades van primero a Cámara de Comercio y Cámara de Comercio no admite otras personas que no sean las que están dentro del contrato de formación de la empresa. Esto lo que dice es cuando por un contrato el contrato de constitución o modificación de sociedades se le asignen fondos a por ejemplo, papá y mamá constituyeron una empresa, va a entrar un hijo a formar parte de la empresa, compró acciones, pero no puede demostrar que le pagó. Esto es muy difícil porque generalmente hay unos cálculos ahí en acciones para el asunto de las acciones que pueden ser pagados en efectivo, que la ley lo admite como tales, entonces ya uno no puede hacer prueba en contra de la ley. Y lo otro es que el hijo siempre puede aportarlo en naturaleza, o sea, aportar un vehículo, una casa, o que simplemente el padre le deposite el dinero en la cuenta, él retire el dinero y ahí tiene prueba. Por eso es muy difícil y son contratos que no llegan a la Dirección de Impuestos. Los actos de constitución de usufructo, uso y habitación, el usufructo tampoco nunca. Yo tengo en la administración, ya voy para 10 años, ahora el 1 de noviembre, y nunca he visto de esto. El usufructo es el arrendamiento que se da sobre todo en los campos llamado a medias, que es que Juan Pérez tiene el terreno y que le asigne a uno de los familiares, un hijo, un hermano, un terreno para trabajarlo. Va a usufructuar, va a trabajar la tierra o va a usar el edificio para comercializar y no puede demostrar que realiza ningún pago. Pero estos contratos tampoco nunca llegan a la Dirección de Impuestos, porque en un contrato de alquiler, si usted se atrasa, la ley manda que se deposite el dinero, o si el propietario no quiere cobrarle, la ley manda que se deposite el dinero por el Banco Agrícola. El uso, que es también casi lo mismo que el usufructo, en el usufructo usted cosecha un fruto del inmueble que tiene. En el uso es cuando usted ya sea para almacenamiento, etcétera, y en la habitación es el alquiler. Mi papá me alquiló un apartamento, pero yo no puedo demostrar que le estoy pagando. Pero esos contratos de alquileres no llegan para la dirección. Pero la ley hace acopio de ello. Y la permuta. La permuta es el intercambio de una cosa por la otra. Yo te cambio mi celular por una computadora. Ahora, ¿cuándo hay presunción de donación? Dice la ley. Cuando el bien de menor valor es menor a un quinto del de mayor valor. Déjeme ver si me explico. El de mayor valor cuesta $1.000.000 de pesos. Entonces, si el de menor valor, para que no haya presunción, tiene que ser mayor a un quinto del de mayor valor, si dividimos el millón entre 5, nos va a dar 200.000 pesos. Entonces, el quinto del de mayor valor son 200.000. Si ya el de menor valor cuesta 200.001 pesos, ya no hay presunción de donación. Pero si el de menor valor entonces cuesta 199.000, se va a mantener la presunción de donación. Y el de menor valor y el de mayor valor, la única manera de transferirlo es pagando cada uno una donación. En el caso de que la permuta pase como tal, lo que opera es la doble transferencia. Juan Pérez recibió el apartamento, paga la transferencia de poner el apartamento a su nombre. Juana Pérez, por ejemplo, recibió un solar, paga la transferencia de poner el solar a su nombre. Pero tal como hemos aplicado anteriormente, si no se da, se mantiene la presunción de donación. Bien, en todos los casos que hemos mencionado en el slide anterior, siempre se podrá solicitar una certificación de no presunción de donación. En materia de bienes inmuebles, la donación solamente se hace desaparecer la presunción mostrando pagos fehacientes. En materia de bienes muebles, como la mayoría de los bienes muebles se pueden pagar en efectivo porque también tienen valores a veces muy bajitos,
se puede demostrar la no presunción demostrando la solvencia del comprador. Por ejemplo, Juan Pérez le compró a Juana Pérez un carro por 300,000 pesos. Él dice que se lo pagó en efectivo, no tiene manera de demostrarlo, pero él demuestra que trabaja, que gana 50,000 pesos mensuales, etcétera. Entonces, ya ahí puede desaparecer la presunción. Entonces, tenemos toda la vía de acceso a través de nuestra página web, la Dirección General de Impuestos Internos, dgi.gov.do. Ahí pueden ampliar más lo que hemos tratado aquí. Hemos llegado entonces a la parte de preguntas y respuestas. Adelante, Irminelis. Excelente, aquí estamos, estimados. Vamos a ver. Comenzamos. Se oye el ruido de nuevo, Irminelis. Se oye el ruido, vamos a ver si. Por si acaso tú estás conectada en dos dispositivos. Sí, vamos a ver si, porque Tiene que mutear uno completamente. Ahí. ¿Qué hay? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor aquí? Sí, sí, ahí se escucha mejor. Sí se escucha, adelante. Ok, muy bien. Tenemos de Elis que dice, ¿un testamento escrito a mano tiene validez? El testamento escrito a mano tiene validez, claro que sí, es lo que se llama testamento hológrafo, llama el Código Civil. Ahora, ¿cuál es la particularidad con el testamento hológrafo? Que debe ser homologado por un tribunal de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción del fallecido. Entonces, cuando el tribunal, en principio tiene validez por una validez a media, entonces pudiéramos decir, porque validez propia va a tener cuando se solicita la determinación de heredero y se le solicita al tribunal que homologue ese testamento hológrafo. El tribunal lo que va a hacer es verificar la escritura del fallecido, verificar que se trata de la misma escritura y va a decir entonces que el testamento es válido. Pero sí tiene validez. Excelente. Nos dice Luis, el 3% del impuesto aplica a todo tipo de sucesión sin importar el valor del mismo, de la misma. Exactamente, Luis. No importa la masa sucesoral de que se componga. Yo una vez liquidé una sucesión que tenía un jet privado, o sea, una aeronave, pistola, no importa de lo que se componga la masa sucesoral, al final para la DGI es un valor pecuniario, es un valor en dinero y a eso si está dentro del plazo le vamos a aplicar el 3%. Excelente. Nos dice Fermín, ¿un legatario tiene un % específico? Fermín, eso era lo que explicábamos de los legatarios, en razón de que si hay un hijo solamente puede recibir el 50%, si hay 2 hijos solo puede recibir el 33%, y si hay 3 hijos o más solo puede recibir el 25%, según la reserva que hace el Código Civil. Muy bien. Natalia nos dice, ¿en cuáles casos la ley no le permite al cónyuge heredar? En los casos que ya hay un heredero anterior. Si hay hijos, ya el cónyuge no es heredero. Si no hay hijos, pero hay hermanos, ya no es heredero. Tiene que no haber hermano, primo, tío, etcétera. No haber ningún familiar en ninguna de las líneas para entonces entrar el cónyuge. Muy bien, nos dice Richard, si una persona fallece con pareja e hijos, el viudo o la viuda le toca el 50% y el otro 50% a los hijos. Así sería exacto si el bien procreado entra en la comunidad de bienes. Si no entra en la comunidad de bienes, según explicamos, entonces iría 100% a los hijos. Pero si entra, repetimos, sería copropietario del 50 el viudo o la viuda y los hijos o el hijo o la hija propietario del otro 50. Muy bien, una pregunta. Si el heredero ni el fallecido tiene RNC, ¿cómo se puede tener una factura
con valor de crédito fiscal para fines de deducciones de gastos fúnebres. Y también, si solo con su cédula puede pedir comprobantes ante los gastos médicos y funerarios. Siempre hay un familiar que está inscrito, ya sea con un vehículo de motor. Entonces, en ese caso, pueden pedir con la cédula de esa persona que va a aparecer como registrada, pueden pedir el comprobante fiscal. Excelente. Nuris nos dice, el fenecido es sinónimo, no, perdón, si la persona fallece y no deja nada por escrito, ¿cómo se hace la división sucesoral? Normalmente, como establece la ley, si no ha dejado nada, entonces van a ir los hijos en partes iguales, tal como hemos dicho que establece la ley y en la línea que la ley lo establece. Muy bien. Nos dice Vanessa, ¿el legatario puede desplazar el derecho que tienen los hijos en una sucesión? Jamás. Ya hemos visto la reserva que hace. El legatario lo único que va a entrar en posesión de lo que la ley le permite, dependiendo la cantidad de hijos que haya, según ya lo hemos explicado. Muy bien. Nos dice Nuris, después de realizar la división sucesoral y aparece un hijo del fallecido, ¿se puede modificar o revocar? Se puede hacer la rectificativa del pliego e incluir ese hijo. Si ya pagaron los impuestos también se puede hacer, pero si los hijos no reconocen a ese hijo, ya es una demanda extra impuestos internos, una demanda que debe irte por el Tribunal Civil y demandar la inclusión de herederos, se llama la demanda. Se hacen las pruebas de ADN, el tribunal los reconoce como hijos del fallecido y hay que redistribuir. Como la paternidad no prescribe, si al momento de tu demandar ya los hijos han dilapidado, han vendido, han salido de los bienes, entonces tú puedes demandarlo a cada uno para que te retribuyan la parte que le tocó de lo que te correspondía a ti y tienen que resarcirte esa parte. Digo a ti, a la persona que hizo la pregunta, por tomar un ejemplo y colocar este ejemplo, ¿verdad? Continuamos. Sí, me imagino que esa misma respuesta responde a la de Redis, que dice, los hijos que no son declarados y reconocidos por el de cuyos heredan. Sí, pero tendrían que hacerla de... si los demás lo reconocen como tales, obviamente el tribunal te lo va a poner en la sentencia de determinación de herederos si no hay acta de nacimiento. Pero si no, tienen que hacer la demanda en reconocimiento o en inclusión de herederos para que el tribunal entonces los incluya. Muy bien. Nos dice Lady, ¿qué sucede con el extranjero que posee bienes inmuebles en el país? ¿Se realiza el mismo proceso? Exactamente lo mismo, se realiza el mismo proceso. De acuerdo a la ley dominicana, que es lo que hemos explicado aquí. Excelente. Leonel nos dice, ¿qué pasa con una persona que es casado y muere dejando así su esposa y sus 2 niños? Van a entrar los hijos, van a entrar en posesión del 50%. Vamos a suponer que lo que él dejó lo obtuvo estando en comunidad legal de bien. Entonces los hijos van a entrar en posesión del 50% que era la propiedad del fallecido. Muy bien. Nos dice Lilian, hay 2 preguntas parecidas. Si el fallecido no es contribuyente, tampoco está registrado con RNC y solo le dan facturas de consumidor final, ¿qué pasa en ese caso? Ya que usted menciona que la factura debe tener un comprobante B01. Bien, eso es una pregunta excelente. Me ha encantado esa pregunta porque en derecho y en medicina, 2 más 2 no siempre son 4. ¿Qué pasa? Que en este caso de los fallecidos, cada caso debe ser tratado como tal. Ese caso que ella plantea no se ha dado, pero en caso de que se dé, la dirección entonces tiene que abocarse a analizar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber nosotros que aquí tenemos comunidades muy distantes. Por ejemplo, yo estuve en Pedernales. En Pedernales hay comunidades que uno bromea y uno dice, bromeando con el asunto de Sábado Gigante, que para allá llegaba los miércoles, y me disculpan, sin herir sus susceptibilidades, simplemente era una broma. Tuve de esta broma de que el periódico hoy llega los miércoles, cuando uno va, o llega mañana, cuando uno va a una comunidad un poco distante. Entonces, eso yo no lo he visto, ni he sabido de que se ha dado en una administración, pero si se da, habría que analizar la composición de la familia y si ciertamente no hay nadie que esté registrado, entonces ya veríamos qué decisión va a tomar la subdirección jurídica o la gerencia legal que está por debajo de la subdirección jurídica y en última instancia entonces la subdirección jurídica, porque es un caso que puede darse. Tú ves, no es un caso ajeno,
puede suceder. Entonces, en este caso, la respuesta sería eso. Cuando se dé el caso, veremos qué tratamiento le da la gerencia legal primero y luego la subdirección jurídica. Me preguntan a mí en términos personales, yo te digo, yo lo acepto, luego de analizar las características. ¿Por qué? Porque es un caso sui generis, o sea, es un caso que no se da siempre y que ya estamos viendo que no hay nadie registrado o que al momento de emitir la factura no había nadie registrado, lo que hacía imposible emitir el B01. Pero cuando se dé, ya veremos qué decisión toma la gerencia legal. Y dice Mariel, ¿y si muere fuera del país? ¿Qué pasa con eso? Si muere fuera del país, no importa, los hijos van a presentar porque los bienes están aquí, como ya dijimos, siguiendo la jurisdicción de allá donde ellos más les convenga, porque murió fuera del país, y entonces van a seguir las mismas reglas que ya hemos explicado para distribución de los bienes. No, él dice con relación a los comprobantes, a los gastos. Bueno, perfecto, esa es otra pregunta buenísima, wow, pero esto es un grupo maravilloso. Si muere fuera del país, entonces los gastos tienen que estar apostillados, tienen que ser facturas originales y gastos apostillados según la Convención de Viena de 1969 para que puedan ser válidos aquí y obviamente traducidos al idioma español, porque la Constitución manda que si están en otro idioma que no es el español deben de ser traducidos, pero aunque estén en idioma español, si fueron en España o en cualquier país de habla hispana, entonces tienen que estar apostillados como quiera para que la legislación de ese país valga en la nuestra. Muy buena pregunta. Excelente. Nos dice Elizabeth, ¿qué sucede si una persona muere, verdad? Y deja un niño de 4 años, pero murió trabajando en una empresa? Bueno, la sucesión va a pagar igualito. O sea, va a ser según las mismas reglas. Ahí no va a operar nada. Simplemente vamos a tener un fallecido. Bueno, el término de simplemente, hay una persona fallecida, ¿verdad? No queremos herir sentimientos. Discúlpenme los términos que los suelto así tan brusco, pero es parte del mismo tecnicismo de uno y de estar a diario en lo mismo, que a veces el sentimiento uno lo aparta. Pero murió la persona, tenemos un fallecido y tenemos un heredero. Ya como es un menor de edad, la madre o el tutor legal va a presentar, entonces va a ser el responsable y va a pagar los impuestos, va a presentar al tribunal y los bienes van a pasar al hijo, tanto las prestaciones laborales como los bienes muebles e inmuebles que haya dejado la persona fallecida. Muy bien. Nos dice Mariel, ¿quién es el encargado de presentar el impuesto? El impuesto. Abogado, no, ella dice abogado, contador o puede ser cualquier heredero. Cualquier heredero o cualquiera, no importa que sea abogado, contador o que no sea ninguna de esas profesiones, que usted delegue que presente los impuestos mediante una autorización si usted es heredero. Muy bien. Seguimos. Mariel dice, si se hereda en vida, ¿aplica el 3%? En vida no se hereda, Mariel, lo primero. Si te dan en vida es una donación, como ya vimos, y la donación paga el 27%. Excelente. Nos dice Lilian, ¿qué pasa si el fallecido deja un documento que se distribuya la herencia luego de fallecimiento de la esposa? Eso sería inválido porque el Código Civil, en un artículo que por favor no me lo pregunten, que ese sí se me olvidó, establece que nadie está obligado a ser mantenido en un estado de indivisión. Inmediatamente falleció el esposo, no importa lo que él haya dejado, cualquiera de los herederos que demande la partición de los bienes para entrar en posesión de su parte, hay que partir, y por más que usted pelee, brinque o patalee, como decimos para acá, para el Cibao, no sé si para allá, los que no estén por el área del Cibao lo digan también, el tribunal al final va a ordenar la partición y si hay que vender, vender y que cada quien tome su parte. Excelente. Tenemos a Luis que dice, los hijos de crianza de un individuo tendrían el mismo lugar en la línea de sucesión. Los hijos de crianza, no. El hijo de crianza no es un hijo consanguíneo. Muchas veces se le da el apellido en un acta de nacimiento y ahí sí heredaría porque legalmente es un hijo. Pero si cualquiera, aunque tenga su acta de nacimiento, si cualquiera de los herederos demanda y el tribunal ordena que se haga en exclusión de herederos, se llama esa demanda en exclusión. La otra es demanda en inclusión, esta sería demanda en exclusión.
porque la otra queremos incluir, en esta queremos excluir, sacar. Sería entonces el tribunal va a ordenar la prueba de ADN, cuando se vea que no es hijo, entonces lo va a sacar. Pero un hijo que ya se le dio el apellido por un acta de nacimiento, era porque la persona lo quería, entonces yo creo que de buena fe debe de ser reconocido y le debe ser dada su parte, según la misma regla que ya hemos explicado. Perfecto. Tenemos la pregunta de Edwin Rosario que nos dice, si una mujer muere en un matrimonio, se hace una determinación de herederos, tenía 3 hijos, y su esposo, los cuales figuran en el título que dice que se hizo una determinación de herederos, ¿verdad? El esposo se casó con otra mujer, muere en el 2014, y la segunda esposa alega un supuesto testamento de un bien que se adquirió de una determinación de herederos a 3 hijos de la madre que murió. No sé si tú entendiste. Bien. Sí, entendí un poco la pregunta. La persona tenía un matrimonio, ese matrimonio se disolvió, la mujer falleció, se disolvió por viudez, se hizo la determinación de heredero, los hijos entran en posesión de su mitad, el esposo queda con la mitad, viene una mujer, otra esposa, el hombre fallece, ahora la mujer alega que le dejó un testamento donándole lo que le correspondía. De entrada, el testamento puede existir, pero a ella lo más, 3 hijos fue que mencionó la pregunta, 3. Sí, 3 hijos. Esa parte que le correspondía al fallecido ya viene siendo el 100% de la totalidad. Eso era su 100%, esa era su masa sucesoral. Según la reserva legal, él podía dejarle a ella solamente un 25%. O sea, el 25% de la mitad, estamos hablando de que si dividimos la mitad entre 4, estamos hablando de una 1/8 parte del valor total del inmueble, que es, ya si los hijos no reconocen el testamento, lo que tienen que, esa demanda se llama nulidad de actos o nulidad de testamento. Y el tribunal lo que va a hacer es que va a mandar el testamento al INASIF. El INASIF va a analizar escritos que haya realizado, manuscritos, o va a analizar el peritaje de su firma, va a determinar si es su firma o no, se va a citar al notario que hizo el levantamiento, la legalización de firma y una serie de testigos, y por una serie de cuestiones periciales se va a determinar si es un testamento válido. Si el testamento es válido, lo único que ella va a poder entrar en posesión es de la 1/8 parte de la totalidad, que es el 25% de la mitad, que es lo que le correspondía al fallecido. Excelente, muy bien. Seguimos. Nos dice Caridad, si puedes al final, pues si puedes dar un ejemplo del impuesto a las sucesiones. Ah, sí, perfecto. Dimos uno en la sucesión, pero te lo voy a dar ahora, Caridad, rápido. El mismo inmueble que Juan Pérez tenía valorado en $1.000.000, se lo donó a Juana Pérez. Juana Pérez va a la dirección a liquidar el impuesto con su acto de donación, con su SD3, con su par de copias de cédula y con su copia de título, y liquidamos el impuesto. Decimos el 100% del inmueble tal, se describe el inmueble, ahí no hay bienes muebles, entonces el pago es el 27%. En el pliego, en la primera hoja va a estar descrito el inmueble y el valor del inmueble, en la segunda va a estar la donataria, el monto del inmueble y el valor a pagar del 27, que estaríamos hablando de 270,000 pesos, de $1.000.000. Eso sería un ejemplo del pago del impuesto a las donaciones. Excelente, entramos entonces al impuesto de la donación. De padres a hijos, ¿es válida la donación? De padre a hijo hay presunción de donación, sí. Y puede un padre en vida donarle a un hijo, porque la ley habla de donación entre vivos y no hace discriminación de si son familiares o no. Y mientras usted esté en plena facultad y uso de todas sus facultades mentales, usted puede hacer con sus bienes, dicho en términos sencillos, y me disculpan, lo que le venga en gana. Usted se lo puede regalar a quien usted quiera, pero eso es cuando usted está en vida. Si usted lo que dejó fue un testamento después de fallecido, tiene que seguir las reglas que ya explicamos. Excelente. Christopher nos dice, perdón, a Mauri, ¿quién da el valor de la donación? Por ejemplo, una pintura o algún artículo personal. Bueno, ya él menciona un valor importante que está en boga ahora mismo, que es el derecho de autor
o los llamados derechos intelectuales, el valor de una pintura. Bien, Amaury creo que fue el que dijiste. Muy bueno el punto que trae esa colación, porque la Dirección General de Impuestos Internos no tiene peritos o tasadores para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Que se busca o se manda al mismo contribuyente que recibe la donación a que tase esa pintura. Hay un micrófono abierto. A que tase ese bien intelectual o esa pintura, donde una persona, donde tasadores, ¿verdad?, expertos, y esos tasadores dan una certificación. En base a esa certificación, entonces, nosotros trabajamos. Es lo que pasa con las armas de fuego. Como Impuesto Interno no tiene una base de datos para tasar armas de fuego, hay una sucesión, hay un arma de fuego que era propiedad del finado, le decimos al heredero, al que la presentó, vaya a una armería, traiga la tasación y en base a esa tasación trabajamos, porque la armería te da una hoja timbrada y sellada y de acuerdo al año y las especificaciones de la pistola te da el valor real del mercado al día de hoy, por ejemplo. Entonces eso sucede con ese tipo de derechos. Continuamos. Excelente, continuamos. ¿Cuánto es el impuesto para donar a una iglesia desde una institución jurídica? Bien, ya la iglesia la mencionamos como que es una institución religiosa sin fines de lucro. En este caso el impuesto está exento. Tanto una donación por testamento como una donación por acto entre vivos. La iglesia lo que tiene que hacer es coger su acto de donación original, su título original y los demás requisitos que le pida Hacienda, irse a Hacienda y solicitar la exención del impuesto. Una vez Hacienda emita la exención del impuesto, la dirección le transfiere el inmueble o lo donado en nuestra base de datos a título gratuito. Muy bien. Luis dice, o sea, que una donación supera en impuesto a una venta. Exactamente sí, Luis, pero por mucho, porque la venta es un 3% y la donación es un 27%. O sea, estamos hablando de un 24% más. Muy bien. Continuamos. Dice Lady, la DGI no tiene la facultad de verificar si ese bien en donación afecta a la reserva hereditaria de cara a los demás sucesores. Sí, bien, Lady. Primero, legalmente no tenemos la facultad, como bien dices. Y segundo, en un acto de donación entre vivos no hay reserva hereditaria. Eso es cuando hay una donación, cuando hay una sucesión en un testamento, y en las áreas legales sí lo verificamos. Siempre que hay un testamento, verificamos esa parte y en la distribución a pagar del impuesto, lo hacemos de acuerdo a lo que establece la ley. Si el donante o el testador ha dado más de lo que la ley permite al legatario. Pero en el caso de donación entre vivos, no. Muy bien. José Alberto dice, un hijo no declarado le toca herencia aunque éste se ha realizado la prueba de ADN. Si no está declarado y se realizó la prueba de ADN y el tribunal lo incluyó como heredero, entonces sí le toca la herencia. Se realizó la prueba de ADN y no demandó en inclusión de heredero en el tribunal, es como si no existiera. María dice, ¿qué pasa si el esposo muere y no tiene hijos? Entonces hay que verificar si tiene padres, si tiene hermanos, si tiene primos, tíos, sobrinos. Si no tiene nada de eso, va la esposa a entrar en posesión de los bienes dejados por el esposo. Excelente. Nos dice Kelly, si puede explicar brevemente por qué el cónyuge no entra en el 50% de las sucesiones. Porque el cónyuge no es heredero. Los herederos ya vimos quiénes son y en qué línea están. El cónyuge entraría como heredero si no tenemos hijos, si no tenemos padres, si no tenemos hermanos, no tenemos tíos, primos, sobrinos, etcétera. Entonces entraría el cónyuge, porque el cónyuge es copropietario o no es propietario de nada, porque si los bienes son adquiridos según las reglas que explicamos antes del matrimonio, los bienes inmuebles, entonces si es lo único que hay, el cónyuge no sería copropietario. Pero si fue adquirido con el cónyuge, sería copropietario, no heredero. Muy bien. Jordi dice, si luego de la prórroga solicitada, aún así el representante no está listo con la documentación requerida, ¿es posible atarse a otra nueva prórroga? Bueno, si ya las dos, esas son las últimas. Si no, ya va a depositar cuando esté completo, porque no se reciben documentación incompleta, y ya va a aplicar la línea de recargo según lo que hemos explicado. Excelente.
Si, dice Raquel, si el fallecido poseía bienes en el extranjero, ¿esos bienes conformarían parte de la herencia? Para los hijos sí, pero para fines de liquidar el impuesto no, porque la Dirección General, nosotros como Estado Dominicano, no podemos aplicar nuestras leyes en otro territorio. Lo que hemos explicado aquí aplica para los bienes que él tenga aquí. Y las leyes dominicanas también en los tribunales se van a aplicar para los bienes que él tiene aquí. Muy bien. Nos dice Jordi, los recargos sobre la presentación tardía de la declaración se puede sujetar a la norma 4620 o en su defecto a la circular 14 en adelante para la adecuación o rebaja desestimación de moras. Excelente. Mira, la ley 4620, bueno, digo, mira, ya es una muletilla que no tiene. La ley 4620 ya cesó. Esa ley era por un periodo, entonces ya quedó en desuso. Ahora se me va la palabra de la ley cuando son modificadas, pero ya el tiempo de vida de esa ley ya pasó y esa ley no o sea, ya no está vigente la palabra. Lo que se aplica es la circular 14 y ahí me salió la I del cibaeño y establece esa circular 14 que toda persona que ha fallecido del 31 de diciembre del 2017 hacia atrás se descontará cualquier recargo por declaración tardía. O sea que simplemente se le va a cobrar el 3% que es la base del impuesto. Si falleció del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020, entonces ese recargo por declaración tardía se le va a descontar el 60%. O sea que se le suma el 3% de la base del impuesto y en vez del otro, que sería el 1.5, la mitad del 3%, solo se va a calcular lo que es el 60% del recargo. Si el recargo por declaración tardía son 100,000 pesos, se le va a descontar 40 y le va a quedar, se le va a descontar 60 y le va a quedar 40. Esos 40 se lo sumamos a la base del impuesto. Y así opera la circular 1421. Gracias, Nuri. Fue derogada así. Pero derogada no sería la palabra, porque derogada es cuando otra ley es que la deroga. Esta cesó, ya no está, porque era por un tiempo definido. Incluso el Congreso mismo aprobó otra ley dándole a la 0721, a la ley anterior, perdón, aprobó esta ley 4620 para darle continuidad a la anterior. Pero como quiera, muy válida tu acotación, Nuri. Muchas gracias. Continuamos. Excelente. Nos dicen por aquí, si no se paga el impuesto, ¿qué pasa de sucesiones? Si no se paga el impuesto una vez notificado, entonces van a comenzar a operar los recargos normales. Un 10% de recargo sobre el impuesto ya debido en el primer mes o fracción de mes y un 4% sucesivo todos los meses que pasen sin pagar después y un 1.10 de interés adicional a ese recargo que hemos mencionado por todos los meses o fracción de meses que pasen. Excelente. Un inmueble del tercer matrimonio, el esposo tiene hijos de matrimonios anteriores y muere. Le toca el total a los hijos y la viuda. Recordemos que la viuda ahora es el tercer matrimonio, pero recordemos que los hijos siempre van a heredar, no importa cuándo haya adquirido el papá, porque son hijos, no habla de con quién lo adquirió, sino de que sean hijos. Que él en los primeros 2 matrimonios no pudo hacer nada, pero llegó a un tercer matrimonio y adquirió un inmueble y falleció, el 50% de ese inmueble le va a corresponder a los hijos y a la viuda, como es copropietaria, el 50%. O sea, mitad. Excelente. Muy bien. Déjame ver una cosa. Sí, Rafaela, gracias. Ese es un término sí que se puede utilizar. La ley perimió. Muchas gracias. Ok. Nos dice Antonio, si un hijo quiere ser socio mayoritario y poner una gran cantidad en la empresa, ejemplo, 1.500.000, y el padre de la empresa recibe ese dinero, un 35 compró, la empresa no paga por ciento al impuesto interno. Ahí el hijo que compró las acciones va a pagar el 1% del valor de las acciones, que es la transferencia de acciones, lo que paga luego que la dirección lo calcule. Si la venta de las acciones fue vendida por un valor superior al valor de adquisición, entonces la dirección también puede calcular lo que es la ganancia de capital para la empresa o para la empresa, no, perdón, para el que vendió.
El papá, aunque le venda al hijo, él la adquirió a 100 pesos, pero él se la vendió a 200. Entonces la ganancia de capital lo que establece es que el monto se va a calcular entre la diferencia del monto de adquisición entre el monto de venta, que es el llamado costo fiscal. Entonces a ese valor se le va a aplicar el 27, que es también el valor del impuesto sobre la ganancia de capital. Pero eso va a depender de una serie de cálculos que hace el área de registro. Muy bien, excelente. Acabo de poner en el chat una evaluación de satisfacción para que por favor, si son tan amables, me vayan colaborando con el llenado. Para entonces terminar con algunas preguntitas que tengo aquí copiadas. Nos dice Kirmeldi, si se hace un acto de venta de un inmueble donde uno de los hijos compra, hay 2 hermanas de padre y madre, y una de padre y una de padre, y se da el caso que ella sale en la prueba de ADN que es hija del padre. Aunque una de las hijas haya comprado, cuando muere el padre, ella recibe sucesión. Si fue una de las hijas que compró y ya el papá le vendió en vida, haciendo uso de su facultad legal de disponer de sus bienes cuando él se le antoje, al momento de él fallecer ya no va a haber nada que partir porque él no tenía nada. Entonces, en ese sentido, porque ya la propiedad no era de él, la propiedad es de su hija, la cual sobrevive. Muy bien. Excelente. Entonces, nos dice Kenny que si puede explicar brevemente lo del 5% que se deduce del pago del impuesto a la empresa y a quién o quiénes se le pueden donar. Bien, Kenny, eso lo establece el artículo 288 del Código Tributario. En ese artículo están establecidas todas las deducciones que se le permite a una persona jurídica realizar del impuesto sobre la renta y también aplica para personas físicas. ¿Qué pasa? Que dentro de todas esas deducciones del impuesto bruto aplicado, la dirección ha establecido, o no la dirección, el legislador, porque la ley no la hace la dirección, la ley la hace el Congreso, la promulga el Poder Ejecutivo y las aplica la Dirección General de Impuestos Internos conjuntamente con la Dirección General de Aduanas, que son quienes conforman la administración tributaria. Entonces, ¿a quiénes le puede donar para que eso aplique? La ley es muy clara. Hay instituciones sin fines de lucro, dentro de las que están el Estado, obviamente, porque el Estado es sin fines de lucro, instituciones religiosas que también operan como sin fines de lucro, y las demás instituciones sin fines de lucro que ya todos reconocemos que estén debidamente organizadas por el Estado. Entonces, esa institución que recibe la donación le da un comprobante fiscal a la empresa que le donó y con ese comprobante la empresa justifica la donación y se puede descontar hasta el 5%. Si el monto donado no alcanza lo que es el 5% de su impuesto sobre la renta, pues simplemente se va a descontar hasta el monto donado. Si el monto donado lo supera, pues simplemente se va a descontar hasta el 5%. Eso sucede con esa parte. Perfecto. Sigan llenando, por favor. Vamos a ver por aquí. Nos dice Edwin, si el artículo 1404 del Código Civil dice que los inmuebles de un matrimonio no entran en la comunidad de un próximo matrimonio, porque si la segunda esposa alega un testamento, tiene derecho de heredar de una propiedad que estaba en el matrimonio anterior. Sí, lo que pasa es que ya, tal como el ejemplo que ponía la persona, se habían pagado los impuestos y él lo que está donando es lo que le pertenece, que en este caso es abstracta la posesión de él porque es lo que tiene derecho. Un apartamento, por ejemplo, no lo podemos dividir en dos. Si fuera un solar vacío, pues tiramos una alambrada mitad y esta es tu parte y esta es la mía, pero en este caso él está donando derechos. ¿Qué te corresponde a ti? El 50% de ese apartamento. Yo no sé en qué lugar cae porque el apartamento no se puede dividir. Entonces tú vas a entrar en posesión de eso. ¿Qué es lo que eso va a significar? Que en algún momento va a haber que vender y el dinero que signifique el 50% de los derechos te toca a ti. Pero por la reserva legal que hace la ley, como el patrimonio total del fallecido lo formaba ese 50%, él lo que puede donar es un 25% de eso porque ella decía que tiene 3 hijos. Entonces el 25% de la totalidad del apartamento viene siendo una octava parte, porque en este caso él solamente es dueño de la mitad. Eso es lo que pasa ahí, pero claro que él haciendo uso de su facultad legal en vida puede dejar en un testamento nombrado legatario, si en este caso dejó a su esposa o a la que era su esposa en ese momento. Muy bien.
una pregunta interesante. Dice, un hombre que se casa legalmente no adquiere bienes en común, se separa a los pocos meses. Ella dice que lo común, ¿verdad? Entonces, en concubinato, en otra mujer, tienen 2 hijos y logran tener bienes. ¿Qué pasa si él fallece? Bien, recuerden que con la reforma constitucional del año 2010, en el artículo 155 se reconoce el concubinato. Obviamente, como debe de haber una diferencia entre lo que es el concubinato y el matrimonio como tal, porque si no, ¿para qué irte a una iglesia a casarte, por ejemplo, fuera del asunto de lo que son nuestras creencias y los religiosos? ¿O para qué irnos a un oficial civil? La Suprema estableció una serie de factores y de circunstancias que tenían que darse. Que el concubinato fuera en una convivencia pura, pacífica, de buena fe, a la luz de todo, o sea que todo el mundo vea que esas 2 personas conviven juntas y que sea por más de 5 años. Eso se levantan actos notariales. Entonces, ¿qué significó eso? Que además de que se den todos esos requisitos, tiene que ser homologado por un tribunal civil de primera instancia. Entonces, se hace el acto notarial de concubinato, se levantan todas las pruebas que ha establecido la Suprema, pero se debe ir al tribunal en la demanda cuando se introduce la determinación de heredero, aún sea de manera administrativa, se le debe pedir al tribunal también que homologue el concubinato. Una vez el tribunal homologue el concubinato, ¿qué va a hacer? Le va a adjudicar a esa señora el 50% de los bienes y le va a adjudicar a los herederos el otro 50%. Excelente, muy bien. Déjame ver, ¿quién fue que me dijo aquí? Edwin, gracias por el recordatorio. Al principio le comunicaba a los estudiantes, al universitario, que mañana les van a compartir un formulario para que por favor en este formulario puedan escribir de manera correcta cómo es que va a salir en su certificado de participación de esta videoconferencia. Así que ya ustedes saben, muchas gracias a aquellas personas que me han colaborado. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad, Lucas? Hemos abordado muchísimas preguntas, pero ya, gracias a Dios, entonces vamos por terminada esta videoconferencia. Gracias a todos por su puntualidad y también por estar hasta aquí este momento. Bueno, muchas gracias de mi parte por permitirme compartir con ustedes un poquito de los poquitos conocimientos que tenemos. Gracias por escucharnos. Ha sido mi grupo más amplio. Hemos llegado a tener en un momento 144 personas conectadas. Yo había estado con 108, 110, pero nunca con un grupo tan amplio. Esperando desde el fondo de mi corazón, como dice el hombre aquel, haber sido de su agrado y que las informaciones vertidas aquí les sirvan para seguir investigando y le hayan ayudado en algo. Excelente, Lucas, muchas gracias por tu exponencia. No sé si el señor Antonio quiere decir algo y la señora Mariluz. Sí, tengo una pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, deme un segundito, señor Antonio, que Mariluz... van a compartir el link de la grabación. Señora Mariluz, hasta el momento no se están compartiendo las grabaciones, esperando que en algún futuro, ¿verdad?, puedan, de acuerdo, puedan ser compartidas con todos ustedes. Déjeme copiarle un material con relación a las donaciones para que ustedes puedan. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, también está la biblioteca virtual, que ahí pueden también encontrar muchísimo material con relación a hice la pregunta pues, solamente porque siempre es bueno retroalimentar y me ha parecido muy interesante. Muy bien, muchas gracias, señora Mariluz. Tenemos al señor Antonio Pacheco. Buenas noches, doctor. Sí, adelante. Yo no entendí una última parte, si se puede, es breve. Cuando te hablo de fines de lucro, pero mencionó al Estado. Entonces, mi inquietud es que por qué el Estado tiene grandes sueldos lujosos. Muchos se hacen ricos
mucho, 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 y esa composición no es fines de lucro. Sí, lo que pasa, don Antonio, es que la donación no va a los funcionarios, ni al ministro de turno, ni al director de turno. Cuando nos referimos al Estado es, por ejemplo, que usted le regale un terreno, por ejemplo, al IAD, que no sea el IAD, sino que usted le done una oficina agricultura para que monte una oficina, usted le done un edificio. Ya como es el Estado que va a poner a su nombre ese edificio, en este caso por vía de agricultura, entonces ya eso va donado, pero eso no va al funcionario de turno de agricultura, ni a ninguno de los empleados de agricultura. Eso va colocado a nombre de agricultura, del Ministerio de Agricultura, y obviamente el Estado, porque el Estado va a ser el propietario de ese bien inmueble a través del Ministerio de Agricultura. A eso es que nos referimos cuando hablamos del Estado, no a los funcionarios. Perfectamente, doctor, escúcheme, perfectamente entendí ya. Sí, lo estaba cogiendo por la otra parte. Ya tú sabes en qué parte me fui. Pero sí, en ese sentido, perfectamente, ya entiendo. Gracias, doctor. Gracias, Antonio. Fue un placer, doctor. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga ese conocimiento pleno que te tiene. Amén. Muchas bendiciones, gracias. Que lo siga dándonos esa esencia de talleres también. Excelente. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor Antonio. Sí, me comentaba una participante que está bien, les vamos a compartir los enlaces a través del correo. Terminamos con el señor Marcos y para ya dar finalidad a esta videoconferencia. Buenas noches a todos y felicidades por este estilo tan didáctico y pintoresco, con fragancia cibaeña para enseñar las cosas. Ahorita se hablaba de lo que eran las donaciones. Dentro de la operación de una iglesia, pongamos una iglesia recibe, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de pesos de ofrenda o cualquier otro ingreso. ¿Eso cae en donaciones directas o eso tiene una exención? Me llamó mucho la atención ese punto. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bien, don Marcos, muy buena su pregunta para cerrar. Si la donación viene proveniente de un solo donante que dona los 2 millones, eso sería una donación directa que debe ser incluso declarada en el formulario de ISFL, que es propio también de una charla que hay sobre eso. Y entonces ahí debe ser justificada con el comprobante fiscal según las reglas que hemos explicado. Si viene de donaciones, por ejemplo, como en las misas católicas, que se recogen ofrenda y cada quien deposita lo que entienda, y supongamos que hubo una buena disposición de los feligreses y donaron 2 millones de pesos. Ya las iglesias, obviamente por su composición, esa iglesia, como es una recogida de la ofrenda del domingo, por ejemplo, lo va a depositar en el banco, va a justificar por esa parte y asimismo lo va a declarar en su formulario de ISFL. Ahí obviamente no va a estar justificado en ningún comprobante, igual que cualquier iglesia según el método que tenga de recoger las ofrendas. Pero el formulario ISFL va a ser un formulario mensual, anual o de qué tipo. No va a ser, eso es un formulario que existe, eso es para la declaración que tienen que hacer las instituciones sin fines de lucro anualmente. Ese formulario está en la página y lo hacen, lo deben hacer todas las ONG. Si a usted le interesa aprender un poco más sobre eso, en la página usted se puede escribir en la parte de educación tributaria para cuando haya una charla sobre las obligaciones tributarias de las organizaciones sin fines de lucro, le puedan enviar el link y usted pueda tomarla. Ahí estaremos. Esto ha sido interesantísimo. Perfecto.